Nuestro conferenciante de hoy es el profesor Alberto Bernabé, que es un lujo tenerlo en Albacete, es un lujo poder oírlo y lo es porque es una enorme autoridad en el conocimiento de las lenguas clásicas, especialmente del griego. Él ha sido catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filología, y bueno, su currículum es tan inmenso, tan grandísimo, que bueno, lo tienen en internet si quieren leer como 300 páginas, 300 y pico páginas que hay ahí colgadas. Yo voy a hacer un pequeño perfil. Es decir, por ejemplo, él es una de las personas que ha trabajado en el Diccionario Griego-Español del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Sí? Vale. Vale. Pues perdón. También en una serie de lecturas y de traducciones de las fuentes antiguas, que eran las fuentes Hispaniae Antiquae, que empezaron, si mal no recuerdo, o en Sulten por los años 30 o por ahí, que siguen editando y revisando. Ha trabajado en estudios sobre el vocabulario religioso y filosófico órfico, y ha trabajado y sigue trabajando también en temas de religiones antiguas. Por ejemplo, dirigió el proyecto Hombres y Dioses, Literatura, Religión y Filosofía entre Oriente y Occidente. Sus publicaciones están en varios idiomas, sobre todo en inglés y en español. Ha estado con estancias en Oxford, en Siena, en Atenas. Él es miembro de la Comisión Científica de la Fundación HAT por el estudio de la Antigüedad Clásica, es presidente de la Junta de Patronos de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, vicepresidente de la Sociedad de Estudios Clásicos, también ha sido. Sus publicaciones desde 1971, cuando recién licenciado casi, y son numerosísimas, son centenarias. Y entre los libros, pues voy a citar algunos. Bueno, sus publicaciones versan sobre todo, básicamente, sobre el mundo griego antiguo, los autores clásicos, pero también hay aportaciones fundamentales en el campo de la filología griega. Por ejemplo, la idea de lo clásico, que es uno de los libros, Platón, Menexeno, Discursos en honor de los caídos por Atenas, la revisión del volumen tercero. Él ha trabajado y ha revisado 2 o 3 veces ya los textos de la Eneida, el banquete de Platón, las obras completas de Esquilo, de Sófocles y Eurípides, publicadas en el 2004 en Madrid. Y bueno, es un currículum amplísimo, que yo creo que lo mejor es oírlo a él directamente en una conferencia esta tarde, que, lo repito el título, Cultura y Religión en Macedonia, el papiro de Derbene. Pues muchísimas gracias y le dejo con el profesor Alberto Bernabé. Bienvenido, profesor. Nuevamente al Museo de Albacete, porque no es tampoco la primera vez que lo tenemos aquí. No, Bien, se me oye bien. Antes que nada quiero agradecer al profesor Domínguez Monedero, que es el que gestó este ciclo de conferencias, al Museo de Albacete, a donde siempre es muy grato venir, por muchos motivos, a su directora Rubí Sanz,
y a su equipo por haberme invitado a compartir con ustedes esta sesión, por su amabilísima acogida y por la gentil ayuda que me han prestado en todo momento. Agradezco mucho la presentación de Ruby Sanz, que es en donde se pone de manifiesto que soy muy mayor, o sea que eso es la... Bien, lo cual eso sí es verdad, lo que soy muy mayor es verdad. Para mí, ya digo que siempre es muy grato venir aquí. La pandemia frustró hace 2 años esta conferencia, que se tenía que haber celebrado entonces. La tuve que meter en la nevera, ahora ya la he recuperado para volver y hemos podido retomarlo. Mi contribución a este ciclo sobre la cultura de Macedonia en el tránsito de la época clásica a la helenística se centrará en un tema que es la religión y en un documento que es el Papiro de Derveni. Se preguntarán ustedes por qué razón vamos a ocupar tanto tiempo de una cosa con nombre tan raro como el Papiro de Derveni. La verdad es que una de las razones es que soy filólogo y lo mío son los textos. Otras personas van a hablarles, o les han hablado ya, de otros aspectos culturales de la Macedonia antigua y, por otra parte, porque el tema se lo merece. El papiro es un documento sumamente importante por su propio contenido y por su excepcionalidad. Es un documento excepcional en el sentido de que es una excepción a casi todo, hasta el extremo de que puede decirse que quizás sea el hallazgo documental griego más importante del siglo XX. Desde 2015 forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, como un documento especialmente significativo. Primero voy a intentar, luego veremos por qué es significativo, por qué es tan particular, ¿no? Primero lo voy a situar un poco en el contexto de una determinada forma de religión propia de la Macedonia antigua, en la que tenía gran importancia el culto de Dioniso. También había un influjo interesante del ámbito religioso suritálico y del que es síntoma esta excepcionalidad el hecho de que una tragedia asimismo excepcional como es las Bacantes de Eurípides, aquí tenemos algunas partes de la tragedia, aunque esto no se representaba en escena, los griegos no representaban las escenas violentas en escena, siempre las contaba alguien, transcurrían en el interior del escenario, o sea, fuera de la vista, y las contaba la gente. Pero esta tragedia, que es muy particular, que muestra un tipo de religión de Dioniso muy novedoso, no se estrena en Atenas. La tragedia se estrena precisamente en Macedonia, lo cual quiere decir que, digamos, hay allí un caldo de cultivo, un ambiente propicio para este tipo de cosas, ¿no? Bien, comencemos por ocuparnos del hallazgo, ¿no?, de este documento, hallazgo que como casi siempre es un asunto pues casual, ¿no?, que suele pasar estas cosas. Aparece en Derveni. Derveni es una especie de barriada de Salónica, ¿no?, está a muy poca distancia de Salónica, y entonces estaban haciendo la conducción de agua y un bulldozer pues se topa con una tumba de Cista, ¿no? La excavación trajo a luz 6 tumbas más, ahí está el diseño de las tumbas que hay, que se extienden por un lugar de paso por donde iba la vía Egnatia. La vía Egnatia es la vía que circula por la parte de abajo. No sé si esto marca... Sí, ¿verdad? Pues la vía Egnatia es esta, ¿no? Aparecen estas tumbas, como digo, y esto no es la necrópolis de la ciudad. Y esto de que no sea la necrópolis de la ciudad suele ser significativo. Se trata de que una determinada élite se segrega de la gente común, digamos que desde luego esta élite pues no se mezcla con la gente común, ni siquiera muertos, y bueno, al otro lado de la tumba se alzaba un santuario de Demeter, de un tipo de religiosidad que tenía que ver con los ritos de paso. Se llaman
dioses curotrofos, o sea, los que se encargan de la crianza de los jóvenes, ¿no? De manera que es un lugar sagrado, es un lugar segregado, es un lugar específico, y las tumbas mostraban un ajuar espectacular. Ahora la visita al Museo de Salónica, lo más interesante son precisamente las piezas que han salido de este conjunto de tumbas, ¿no? Probablemente la mayor colección de vasos de plata que se conserva en el mundo de cualquier otra cosa, y aparecieron pues documentos, o sea, piezas como la cratera de Derveni, que es una verdadera preciosidad. Como los tamaños no se hace uno idea en las proyecciones, diré que la cratera de Derveni es una cosa así de grande, ¿no? Es una cosa espectacular, donde hay unas representaciones con Dioniso, Ariadna y con Licurgo, uno de los enemigos de Dioniso, que es enloquecido por el dios, y digamos, al lado de las asas hay unas ménades de una elegancia exquisita. Si a uno le dicen que esto es de Benvenuto Cellini, se lo cree, ¿no? De manera que es algo verdaderamente interesante, ¿no? De manera que esta cratera aparece en la tumba llamada tumba B, y en la tumba A, que es esta, con todos esos objetos que se encontraron, aparece el papiro de Derveni, ¿no? Aquí había una serie de objetos como coronas de oro. Esta es la tumba, ¿no? En la tumba donde apareció, y aparecieron, entre otras cosas, pues una cosa que a la vista coincidía perfectamente con una papa arruga. ¿Saben ustedes lo que es? A cualquiera que haya ido a Canarias. Lo que pasa es que la aguda vista de los arqueólogos dijeron, oh, esto es un papiro, y entonces pues hicieron un trabajo excelente. Se rehidrató el papiro con jugo de papiro para volverlo a rehidratar. No se les ocurrió intentar abrirlo, porque si uno intenta abrir un papiro quemado lo destroza, sino que lo cortaron como una cebolla y fueron separando las capas de ese papiro, ¿no? ¿Por qué se había conservado? Esto es muy interesante. En el clima de Europa, un papiro dura 200 años. Si no está en un museo a temperatura adecuada, a humedad del aire adecuado, etcétera, dura 200 años. Entonces, para que en Europa se conserve un papiro, tiene que ser porque ha intervenido el fuego, ¿no? De manera que aquí lo que ocurrió fue que el individuo que se cremó en la tumba, pues debió de pedir que se quemara el papiro con su cuerpo. Luego veremos cómo se hizo lo de la tumba, porque esto es también muy espectacular. Pero el papiro el individuo debía tener una proyección externa de su personalidad, así como la mía, y entonces pues el papiro rueda y se queda lo suficientemente requemado como para desecarse y por lo tanto conservarse, pero no lo suficientemente requemado como para quemarse del todo. Luego veremos algún caso de esto, porque tiene también su curiosidad. La tumba muestra que el individuo recibió unos ritos funerarios solemnes. Se calcula que se hizo una pira enorme, y quedan restos de 6 capiteles dóricos de arcilla que debían de formar una especie de falso templo para poner la cremación encima, ¿no? Y se le rindieron los últimos honores al difunto, que iría ricamente vestido y adornado. Se han reconocido entre los restos de la pira una parte de una armadura y un par de escudos y algunas cosas más. Luego los huesos se retiraron, se lavaron, se introdujeron en una urna. Un ritual que curiosamente es muy antiguo, tan antiguo como Homero, ¿no? Pero que los miembros de esa clase clase alta, digamos, de Derveni, pues adopta como síntoma de estatus, ¿no? Un uso funerario que se ha encontrado, por ejemplo, en las tumbas de Vergina, como la de Filipo II. Esta es la tumba, ¿no?
y estos son los restos de la tumba, de la pira funeraria, ¿no?, donde se encuentran toda clase de cosas. Los restos aparecen relacionados en muchos casos con la idea de un banquete en el más allá, congruente con estas coronas de oro que se encontraron, y que banquete en el más allá que se representa, por ejemplo, en una tumba que no tiene nada que ver con esta, en el sentido de que no es una tumba macedonia, pero sí es suritálica. Yo digo que la relación cultural entre el sur de Italia y Macedonia es interesante, y que es la llamada tumba del Tuffatore, tumba del zambullidor, que refleja este fantástico banquete, que es naturalmente un banquete en el más allá, ¿no?, donde los individuos están pues esperando al difunto, que entra, digamos, en uno de los laterales, está entrando en el banquete invitado por los demás, ¿no? Bien, Platón, que representa una religiosidad diferente, se burla de estas creencias en las que, tengo ahí el texto, ¿no?, Museo y su hijo se refiere a Orfeo, aunque Orfeo en ninguna tradición es hijo de Orfeo, pero esto Platón a veces afecta indiferencia, ¿no?, como si nosotros dijéramos Marx y su bendita madre, pongo por ejemplo, ¿no?, pues estas cosas, o eso que le llaman el fútbol, ¿no?, como si no supiera lo que es eso, esta afectación de indiferencia, incluso con errores en la adscripción, pues dice, conceden a los justos de parte de los dioses dones aún más espléndidos que los citados, habla de Homero y de Hesíodo y de Homero, pues los transportan con la imaginación al Hades y allí los sientan a la mesa, esto que hemos visto, y organizan un banquete de justos en el que los hacen pasar la vida entera coronados y beodos en la idea de que no hay mejor recompensa de la virtud que la embriaguez sempiterna. Platón es un aristócrata ateniense, partidario de las formas de religiosidad tradicionales, y considera que esto de el banquete en el más allá y demás es una especie de cosa poco seria, ¿no? Y el ritual de cremación del difunto se aviene muy bien con el que describe la Ilíada. Al final de la Ilíada, justamente el último verso es el último verso de la Ilíada, es decir, esto es el final de la Ilíada, cuando muerto Héctor y rescatado el cadáver de Héctor por parte de su padre, Aquiles lo había estado arrastrando, etcétera, y entonces su padre va a pedírselo, se lo da, pues describe Homero cómo es ese funeral, que es exactamente paralelo al que tendría el difunto de Derveni, ¿no? Dice, durante 9 días acarrearon una indecible cantidad de leña. Hace falta muchísima leña para cremar un cadáver, mucha. Y al llegar la 10ª aurora, trayendo la luz a los mortales, procedieron al sepelio del audaz Héctor derramando lágrimas, pusieron el cadáver en la cima de la pira y prendieron fuego. Cuando a la hija de la mañana la aurora de rosados dedos apareció, la gente se aglomeró en torno a la pira del ilustre Héctor. Una vez que se reunieron y estuvieron congregados, apagaron primero con rutilante vino la pira entera en todo el espacio alcanzado por el ardor de la llama. Luego, los blancos huesos recogieron sus hermanos y compañeros con duelo, mientras rodaban lozanas lágrimas por sus mejillas. Los cogieron y los depositaron en un áureo cofre cubiertos con unos delicados veros de púrpura. Luego los depositaron en un cóncavo hoyo y encima extendieron una tupida solera de enormes piedras. Enseguida erigieron un túmulo y apostaron vigías por doquier por si los saqueos de buenas grebas atacaban de antemano. Tras verter el montón del túmulo volvieron a irse. Después se reunieron y participaron del eximio banquete fúnebre en las moradas de Príamo, el rey criado por Zeus. Así celebraron los funerales de Héctor, domador de caballos. Bien, pues los restos de esta cremación no aparecieron dentro de la tumba, sino fuera, pues se había hecho la cremación y el papiro estaba entre los objetos de la cremación, fuera de la tumba, ¿no? Volviendo a nuestro papiro, pues lo que se obtuvo a partir de esa operación que he descrito, pues fue este tipo de cosas. Son bastantes más, ahora se podrán hacer una idea bastante buena de cómo era, ¿no? Son trozos como estos, que están cuidadosamente envuelto entre 2 cristales. Claro, el papiro, el problema que tiene es que es una materia orgánica que por lo tanto se transforma, se modifica, hay que tener muchísimo cuidado con ella, ¿no? Aquí tenemos, pues, se ve el tipo de letra que tenía el papiro, ¿no?
Y aquí una frivolidad, aquí estamos juntos. La tumba no es lo de fuera, la tumba es lo que está abajo, ¿no? Pues ahora lo que pasa es que han metido las tumbas en unos receptáculos de hormigón, y ahí estamos pues algunos de los que hemos escrito cosas sobre el papiro de Derveni, ¿no? Para no hablar de mí, sino de los demás, pues aquí está uno de ellos, Marco Antonio Santamaría, que tiene esta publicación del papiro de Derveni, y la profesora que está con nosotros se llama Valeria Piano y tiene esta otra, entre otras publicaciones, porque el papiro de Derveni es adictivo, eso se lo tengo que reconocer, es adictivo. Si uno se pone a trabajar sobre el papiro de Derveni, le cuesta mucho trabajo dejar de trabajar, porque siempre tiene algo que no acaba de casar y algo que tiene uno que buscar y demás. Bueno, de manera que la conservación del papiro ha sido fruto del azar, como ya decía, ¿no? Claro, la cuestión es que, para que lo acabemos de entender, el fuego tiene sobre los papiros una acción un poco peculiar, y es que si es demasiado fuego, lo que hace el papiro es que se contrae, y entonces, al no tener oxígeno en el interior, no arde. Por ejemplo, esto que hay aquí, que parecen otras papas arrugadas, ¿no? Estos son papiros de Herculano, les cayó encima nada menos que la erupción del Vesubio, y ahí están. Lo que pasa es que esto, abrirlo es complicado, abrirlo es complicado. En el siglo XVIII un jesuita inventó una máquina para abrir papiros en Nápoles, que se conserva allí. La trajeron a Madrid cuando hicieron la exposición de lo de la Villa de los Papiros de Herculano, y la llevaron, un artefacto. Ahora lo último que se está haciendo es leerlos sin abrirlos. Es una técnica como hacer un escáner, y entonces se le hace un escáner al papiro, se va bajando digamos, medio milímetro y demás, y se van por las sucesivas capas y se está leyendo. De momento es carísimo y complicado, pero como todo acabará por ser algo completamente normal y se podrán leer. Aparte de todo, estos que hay aquí, estos papiros de aquí, son de textos de Filodemo, un poco pelmazo. No lo he dicho, eso no lo he dicho. Bien, de manera que entonces, pues para que estos son los papiros que hay, ¿no? Algunos de los papiros que se conservan de Herculano, y esta foto es muy graciosa, ¿no? Es Valeria Piano, que se tomó el trabajo de hacer un montaje de fotografías para que se vea lo que abultaba el papiro de Derveni, ¿no? De manera que en las películas, cuando vemos abrir un papiro, la gente los lee así. No, eso no es así, los papiros se leen así. Es decir, van por columnas y uno va tomándose la molestia de abrirlos con un dedo y cerrarlos con el otro, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues eso es lo que hay del papiro de Derveni, ¿no? El rollo, digamos, el soporte, se data entre 340 y 320 a.C. Por lo tanto, es probablemente el libro más antiguo de Europa conservado. ¿Y qué contiene? Bueno, si es atípico en cuanto que es un papiro encontrado en Europa y conservado, etcétera, bueno, eso lo comparte con los papiros de Herculano, pero no con muchas más cosas, pero en todo lo demás es atípico, ¿no? Porque tiene en las primeras columnas, el autor hace el comentario de un ritual que parece una iniciación órfica, cita un pasaje de Heráclito y hace algunas explicaciones filosóficas, alude a cuestiones religiosas del estilo de la interpretación de señales desde un punto de vista oracular y todo este tipo de cosas, pero ya desde aquí, luego se verá mucho mejor todavía en el resto del papiro, el autor no está intentando describir, está intentando explicar, lo cual es una especie de contrasentido, porque normalmente los rituales religiosos no se explican, se hacen, se celebran, no se explican. La explicación es ya de un individuo que tiene otra formación que la del creyente común y que se considera obligado a dar explicación de eso. Luego insistiré sobre esta cuestión, ¿no? Hace referencia luego a un texto de Orfeo. Bien, Orfeo, bueno, es un personaje mítico, no existió, de manera que Orfeo no escribió nada. Pero
desde antiguo un grupo religioso peculiar establece una nueva interpretación sobre el más allá, y en Grecia ocurría exactamente lo contrario de lo que ocurre en nuestro mundo. Ahora un chico, un estudiante, le dice a otro: estoy encantado, tengo un artículo que no está todavía publicado, me lo han dejado en pruebas, es lo último de lo último maravilloso. Un griego le diría a otro: estoy encantado, he encontrado un texto que es de hace 1800 años, es antiquísimo y por lo tanto, al ser antiguo, está más cerca de los orígenes, es sagrado y es creíble. Por lo tanto, los griegos procuraban no decir jamás que una idea se le había ocurrido a ellos. Eso era lo peor que podían hacer. A mí se me ha ocurrido, no, tengo un texto de Orfeo, entonces sí, claro, Orfeo, imagínense, Orfeo, como la generación de Orfeo participa en la expedición de los argonautas, bueno, no participa, la mítica expedición de los argonautas. Los individuos que participan en la expedición de los argonautas son los padres de los héroes que van en la guerra de Troya. Orfeo no, porque Orfeo no tiene hijos, pero los demás sí. Por lo tanto, si los griegos colocaban la guerra de Troya casi en donde efectivamente fue la auténtica guerra de Troya. La auténtica guerra de Troya calculamos que fue en el siglo XII a.C., ellos la calculaban en el XIII, pero bueno, pues quería decir que Orfeo era un tipo del siglo XIII a.C., que para ellos no dirían el siglo XIII a.C., naturalmente, pero ustedes me explican, ustedes me entienden. Bueno, pues entonces eso le daba al texto ya una vitola de prestigio, ¿no? Orfeo, hijo de una musa, poeta capaz de conmover a todos los seres con su canto, y eso era de él, pues la gente tenía más inclinación a creérselo que si él decía: pues a mí se me ha ocurrido que eso de que las almas vayan al más allá y tengan todos el mismo trato sin que tenga que ver si uno ha sido bueno, malo o medio pensionista, eso pues no está bien. Por lo tanto, lo justo es que cada uno, pues si no cumple si no paga sus pecados en este mundo, pues que cuando llegue al otro, pues lo tenga. Y además, pues bueno, con una serie de detalles más, como el hecho de que no se podía expiar a veces la culpa en una sola vida, y por lo tanto uno podía reencarnar unas cuantas veces. Bien, bueno, esto es más o menos la idea, ¿no? Bueno, pues dice que hay un texto de Orfeo y hace un comentario sistemático del texto. Esto es también muy nuevo, todavía no se hacían los comentarios sistemáticos del tipo de los que hará luego Aristarco o la escuela, los helenísticos con las obras antiguas. No, pero y lo más peculiar es que este comentario del texto, pues no es exactamente un comentario literario, no, es un comentario que pretende ser filosófico. La idea es que es un texto que al ser de Orfeo, es un texto enormemente respetable, pero luego dice unas cosas muy raras, ya verán ustedes algunas muy raras. Entonces, ¿cómo se compadece el que un texto atribuido nada menos que a Orfeo diga cosas muy raras? La solución fantástica que todavía emplean muchísimos documentales de la televisión, por lo tanto ustedes estarán muy familiarizados con eso, es que el texto no quiere decir lo que parece querer decir, quiere decir otra cosa. Y yo sé, naturalmente, que otra cosa, por supuesto, claro, naturalmente, el comentarista de Herbeni está convencido de que él está interpretando correctamente el texto de Orfeo. Bueno, se trata, por lo tanto, de dos textos, básicamente dos textos. Uno sería el poema del que se citan y comentan versos, poema que se escribiría hacia el 500 a.C., no naturalmente Orfeo, desconocemos qué autor, eso es lo de menos, pero es el texto, X excepcionalidad de este papiro, es el texto atribuido a Orfeo más antiguo que conservamos, este. Y luego la introducción y los comentarios, que son obras de un comentarista del siglo IV, un siglo después, cuando ya las cosas que se contaban en el papiro, a la luz del desarrollo cultural de esta época, pues ya resultaban chocantes, ¿no?
Y entonces aplica lo que acabo de decir, un principio que ahora diríamos que es codificación del texto, es decir, el texto significa otra cosa de la que parece querer decir. Él se imagina cuál es esa otra cosa y entonces hace la explicación y le cuenta a unos iniciados, no a todo el mundo, claro, porque este señor cobraba, pues les explica lo que quiere decir realmente. Ya digo, como eso de que vemos en la televisión, y entonces dicen las 7 plagas de Egipto que el río se tiñó de sangre. No, es que hay una alga roja, que esas cosas, pues eso lo conocemos, ¿verdad? Hemos visto esto 40 veces. Bueno, el autor es desconocido, no sabemos, por supuesto no sabemos quién es el poeta, bueno, Orfeo, sí, vale. Y el otro, el comentarista, pues se han dado nombres como Eutifrón o como Pródico, o nombres menos conocidos, pero no sabemos en absoluto quién es. Sí podemos hacer un retrato robot, ¿no? Es un intelectual de formación presocrática, eso es claro que es de formación presocrática, es decir, cita a Heráclito, habla en términos que recuerdan enormemente a Anaxágoras, tiene una serie de explicaciones que recuerdan terriblemente a los atomistas, es decir, es un individuo que conoce muy bien la filosofía presocrática, pero en cambio no hay una sola huella de Platón ni de otros filósofos, es decir, que se sitúa en ese momento, ¿no? De manera que el autor cree que recupera el verdadero significado del texto y por lo tanto no presenta la explicación que da, que él cree que el texto lo que quiere decir en realidad es una especie de cosmogonía filosófica y elabora una cosmogonía filosófica que se parece a otras cosmogonías presocráticas, pero que no coincide con la de ninguno de los demás presocráticos, sino que es una muy original. Realmente, otra de las peculiaridades de este texto es que nos trae a escena al último presocrático. También esto es interesante. Al primer comentarista, el último presocrático, el primer verso conservado de Homero, es que es excepcional en todos los sentidos, ¿no? Bien, no podemos, naturalmente, leernos todo ese papiro aquí y comentarlo. Voy a centrarme en una serie de puntos. En las primeras, bueno, se intenta hacer una conciliación de la doctrina, ¿no? Es como, pues si me aceptan ustedes el paralelo, es como los primeros padres de la Iglesia o como Tomás de Aquino, que intentan, digamos, apoyar la fe en la filosofía de su época, ¿no? Más o menos las cosas. Bien. Las primeras columnas están en peor estado porque fueron más dañadas por el fuego para que se hagan, vamos a ver, no hay nada, esto es lo bueno de no estar en el Zoom, ¿no? Que uno puede hacer aquí cosas y ustedes se enteran mejor. Papiro, imagínense que es una cosa como esta, que empieza a arder por aquí, y entonces va ardiendo de aquí hacia arriba como un puro y también quemándose por el exterior, y llegado un momento se apaga, entonces quedan la parte superior de todas las columnas, una parte inferior perdida que no sabemos cuánto es, y luego estas primeras columnas en peor estado que las del centro, que por la razón que antes dije de lo que ocurre, de cómo se quema un papiro, pues están en un estado de conservación bastante bueno. Al final hay un blanco, o sea, se ve que el papiro ahí terminaba, ¿no? Esta es la cosa. Bien. Bueno, al principio se mencionan las erinis, de las que hablaré luego, son una especie de lo que llamamos furias en el mundo romano y estas cosas, ya veremos. Hay una referencia al fuego y al agua como elementos de los rituales purificatorios y el propósito del autor de examinar cada señal, o sea que lo que está diciéndonos el autor es que hay que fijarse en los datos del ritual que se está aludiendo para descubrir cuál es su significado. Él está muy preocupado por conocer el significado del ritual, ¿no? Bien, el primer pasaje comprensible se trata de una cuestión religiosa que es interesante, ¿no? Dice, abajo, cuando se dice abajo en los textos religiosos, es el más allá, no es el vecino del bajo, ¿no? Hay un demon que para cada ser humano llega a ser propicio, o sea, un demon personal, una especie de ángel de la guarda, curioso. Pues justicia a los malhechores no los mantiene lejos de Erinis, y los demones que están en el mundo inferior
no los dejarán libres, sino que como asistentes de los dioses son habilísimos para perseguir a todos como a un hombre injusto y tienen la responsabilidad de castigarlos. Es decir, hay dos tipos de demones. ¿Qué es un demon? Primero, pues un demon es, por así decirlo, un ser intermedio, no es un dios, pero tampoco es un ser humano. El comentarista del Beni explica que los demones son almas, un determinado tipo de almas. Y hay demones de dos tipos, unos que están para cada uno, y es propicio, y otros que en cambio están persiguiendo y castigando a los malvados. De manera que aquí tenemos ya una primera cosa que separa la idea religiosa de este autor de la idea religiosa que aparece en Homero, por ejemplo. En Homero los difuntos se mueren y se van al Hades todos juntos. Da igual lo que uno haya hecho en la vida, da igual si uno se ha portado bien, si se ha portado mal, porque va a ir allí a un depósito enorme de ánimas sin memoria, sin inteligencia, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Mientras que aquí no, aquí se habla de que justicia, por lo tanto ya estamos hablando de un concepto todavía no exactamente moral, pero casi, va a ser la responsable de que a determinados individuos tengan un trato y otros determinados individuos tengan otro trato, ¿no? Bien, por lo tanto, el Hades parece un lugar en el que cada uno recibe compensación a sus acciones de acuerdo con un concepto moral. Una cosa, porque siempre cuando hablamos de las religiones antiguas se cruzan las ideas que tenemos sobre las religiones modernas. Entonces, esto de que haya un premio y un castigo no quiere decir que haya un infierno y un paraíso. No, todo transcurre en el mundo inferior. No hay, en el mundo órfico no existe un paraíso situado, no, sino que lo que pasa es que hay, en ese mundo inferior hay unos sitios más desagradables y unos sitios menos desagradables. Y los órficos, los iniciados, van al sitio menos desagradable, ¿no? Bien, de manera que esta idea de que el demon parece un elemento divino asignado a cada persona, parece sin embargo que no es nueva del todo, porque hay un dato que es un filósofo, Heráclito, que dice una cosa, dice: el modo de ser de cada hombre es su demon. Esto es una declaración, diríamos, contra la idea de que uno tiene un demon. No, tú no tienes un demon, es tu carácter lo que tienes, ¿no? Esto es lo que está diciendo Heráclito. De manera que trasluce, Heráclito, que es un autor del VI a.C., trasluce la idea de que ya esta idea estaba circulando por ahí, ¿no? Y también Platón habla de este tipo de demon personal, y Platón es posterior, muy poco posterior, pero posterior al papiro del Beni. Se cuenta, dice Platón en el Fedón, de esta manera: cuando cada uno muere, el demon de cada uno, ese que cuando estaba vivo le había tocado en suerte, aquí tenemos, ¿no?, esa idea de que uno tiene un demon suyo, ¿no? Intenta llevarlo hacia un determinado sitio en el que los congregados sean sentenciados, es decir, se les hace un juicio, y en ese juicio van a ir unos a unos sitios y otros a otros, ¿no? Bien, por lo tanto, vemos que hay ahí una especie de idea que está circulando y que se manifiesta en diversos lugares, ¿no? En cuanto a la justicia personificada, no aparece en Homero todavía, pero en cambio ya en Hesíodo se la presenta como hija de Zeus, una diosa que a veces es maltratada cuando los seres humanos cometemos actos injustos. Claro, la injusticia pues ataca a justicia, ¿no?, evidentemente, y entonces se queja y Zeus castiga a esas personas que han maltratado a su hija, ¿no? Y en este fragmento de un vaso, el vaso no se conservó, se perdió en la Guerra Mundial, pero se conserva un muy buen dibujo, que era este, y ahí está pues Orfeo, que lo tenemos aquí, es este, lo pone además, no hay problema, que está ante un palacio infernal en donde está Hécate con dos antorchas, y aquí está Perséfone, que es la reina de los infiernos. Y esta señora que está aquí sentada es Dike, o sea, justicia. Y esta otra señora que está aquí arriba con alas es Nike, que no es una marca de zapatillas, sino la victoria que está abriendo
una puerta, ¿no? Entonces el mensaje de esta pintura es que aquellas personas que hayan seguido a la justicia y que hayan seguido los preceptos de los órficos tendrán en el más allá un destino preferente, porque se supone que no le va a estar abriendo a uno la puerta a Victoria para mandarlo a un sitio nefasto, evidentemente, ¿no? Bueno, de manera que estamos hablando de esto es una idea religiosa suritálica. Yo digo que hay mucho contacto de los suritálicos con el mundo macedonio, ¿no? Bien, en cuanto a las erinis, que son las que nos quedan por comentar, ¿no? Las erinis inicialmente son unas divinidades que en la tierra persiguen a aquellos individuos que han cometido delitos de sangre contra su familia de sangre. Esto es importante, ahora veremos por qué, ¿no? Aquí las tenemos, por ejemplo, a las erinis, pues con esas serpientes y demás, que están persiguiendo a Orestes. ¿Por qué? Pues porque Orestes ha matado a su madre, a Clitemnestra. Clitemnestra había matado a Agamenón, su marido y padre de Orestes, pero a Clitemnestra las erinis no la persiguen, porque Agamenón no es familia de sangre de Clitemnestra, es su marido y, como decía aquella canción, no a ti te encontré en la calle, o sea que es la idea esta de que es un parentesco que no es de sangre, y las erinis no tienen nada que ver en el parentesco político, de manera que es una cosa muy curiosa. Son crímenes contra gente de tu propia sangre, ¿no? Pero posteriormente, pues las erinis también persiguen a otras cosas, de manera que acaban por irse convirtiendo en una especie de, por una parte, en una especie de garantes del orden del mundo, y por otra parte, en unas divinidades que frecuentan la cerámica apulia con una vestimenta muy característica, con alas, con serpientes, maltratando habitualmente, estas están de descanso, ¿no?, de momento, ¿no?, pero maltratando a los que están condenados en el más allá, ¿no? Y hay una noticia importante, un texto de un tipo que se llama Alexander Polyhistor, que dice que Hermes controla las almas, lleva a lo alto a las almas purificadas, a lo alto del mundo inferior, pero a las impuras no les permite acercarse a ellas, o sea, a las puras, ni unas a las otras, sino que son atadas en ataduras irrompibles por las erinis, de manera que las erinis se encargan en el infierno de aislar a las almas malvadas atándolas, ¿no? Y es curioso porque tenemos una representación estupenda en un vaso suritálico en donde tenemos a la erinis atando a un individuo. Bueno, aunque la dibujante lo ha hecho bien porque no se ve, pero esto que está aquí es una cuerda que seguiría por aquí, se ha borrado, pero llegaría y se ve, ¿no?, lo que quiero decir. Y entonces este pobre hombre pues está siendo atado, porque es una de estas almas malvadas, por una erinis, ¿no? Bien, de manera que tenemos este contacto, ¿no?, que ya digo. Y si se supone que estas personas están bajo el control de las erinis, se trata de individuos malhechores, abominables, así se les llama, ¿no?, que tendrán un castigo en el más allá. Y ya digo que esto es nuevo, esto es una forma de religiosidad nueva. La columna cuarta sigue hablando de las erinis, ¿no?, y cita, curiosamente, cita otra vez Heráclito, o sea, cita a Heráclito. Y además es muy curioso porque teníamos estos fragmentos de Heráclito transmitidos por separados y creíamos que eran dos fragmentos. Y el papiro de Herbeni nos dice que no, que es uno, que es todo seguido. Había uno, por eso dice Heráclito B3 y B94 discrans, eran dos fragmentos. Uno decía, el sol tiene el ancho de un pie humano, y el otro decía, el sol no excederá su tamaño, pues si excediera sus límites, las erinis lo descubrirán. Bueno, el ancho de un pie humano naturalmente es el que parece tener, no es que es el que tenga. Y la idea es que el Sol tiene que tener unas dimensiones que no puede exceder, porque si excede sus dimensiones, entonces el orden del mundo se resiente, y por eso dice Heráclito que las erinis que son servidoras de justicia, pues se encargarán de que el orden del mundo sea mantenido, ¿no? Por eso, y claro,
el comentarista de Derveni cita este pasaje de Heráclito porque le viene muy bien, le explica que las Erinis efectivamente no son solamente esas divinidades que casi, sino que además son garantes del orden del mundo, ¿no? Bien, las siguientes columnas que salto se refieren a la forma en la que algunos no hacen caso de los oráculos ni de los ensueños sobre los terrores del Hades, que él dice, es decir, sobre los castigos que uno puede sufrir en el Hades. Esto de los sueños y demás parece ser que es que habla de los castigos del Hades, de sueños y de oráculos, lo que parece querer indicar que algunas personas tienen pesadillas sobre el destino perverso en el Hades y demás, y acuden al oráculo a consultar qué es lo que quiere decir eso, lo cual le lleva al autor de Derveni a hacer unas consideraciones sobre los oráculos y demás, que lo pasamos de momento. Y en cambio la columna 6 pues nos lleva a unos puntos bastante curiosos. Dice: libaciones y sacrificios apaciguan las almas. Un ensalmo de los magos tiene el poder de mudar a los démones que se han convertido en un obstáculo, dados que los démones que se han convertido en un obstáculo son almas. ¿Obstáculo para qué? Pues obstáculo para en el momento en el que se está celebrando el rito funerario de los individuos. Los ritos iniciáticos a menudo eran una especie de imitatio mortis, es decir, era una especie de imitación de un rito funerario para que el individuo ensayara qué era lo que le iba a pasar en el más allá, ¿no? Y entonces, pues, estos que se han convertido en un obstáculo son demonios que quieren evitar que al individuo lo lleven al destino, digamos, de privilegio, ¿no? Y dice, por eso hacen el sacrificio los magos como si estuvieran expiando una culpa de sangre. Me explico esto de expiando una culpa de sangre. En la antigüedad, si alguien cometía una culpa de sangre contra otra persona, la familia de esa otra persona podía vengarse y matar al individuo que lo había hecho. O, en su defecto, podía pedir que el individuo hiciera una reparación, generalmente económica, a cuenta de ese crimen, ¿no? Entonces, lo que están haciendo estos individuos que se llaman los magos, ahora hablaré de eso, pues es que están celebrando un ritual por el cual sustituyen el castigo del individuo por un rito que los exime de ese castigo, ¿no? Y sobre las ofrendas vierten agua y leche, con las cuales hacen también las libaciones. Curiosamente no vino, el vino no aparece porque el vino los antiguos lo relacionan inmediatamente con la sangre. Entonces, en un rito como este de pacificación a las almas no se puede utilizar vino, ¿no? Hacen también libaciones, incontables y de múltiples bollones son las tortas que queman como ofrendas. Tampoco verán que queman carne, es decir, los órficos eran vegetarianos, no tenían prohibido derramar sangre y por tanto si tenían prohibido derramar sangre no podían comer carne, porque comer carne exige inmediatamente el derramamiento de sangre, ¿no? Y entonces los sacrificios que se hacen son de otras cosas no cruentas, y el vino también es un sustituto de la sangre, por eso tampoco se utiliza. Y queman múltiples bollones como ofrendas porque también las almas son inmortales. Ven ustedes este porque, los porque. El individuo está explicando el rito, Los mistras hacen un sacrificio, los mistras son los iniciados. Un sacrificio primero a las Euménides, igual que los magos, pues las Euménides son almas. Por ello, el que va a sacrificar a los dioses libera primero un pájaro. Esto es muy, muy curioso, esto de liberar un pájaro. Es un rito que tiene como función hacer que se lleva un pájaro enjaulado o atado, ¿no? Y en un momento del rito se abre la jaula o se suelta la cuerda y el pájaro se libera. Es magia imitativa para hacer que nuestra alma que está presa y demás
con ese acto se libere y también pueda llegar a un destino mejor. Es curioso porque yo estaba trabajando sobre esto, esas cosas casuales que pasan, y estaba perfectamente dormido delante de la televisión y abro los ojos y veo a unos tipos en la India soltando pájaros en un ritual de karma. Digo, Dios, este es mi ritual. Y entonces estuve indagando y efectivamente es un ritual que se hace ahora en diversos lugares del mundo, ¿no? Manteniendo esta idea de que la liberación del pájaro representa una especie de reproducción de la liberación del alma, ¿no? Bien, ¿y quiénes son los magos? Es curioso, ¿no? Porque los magos, el nombre magos es un nombre persa, y entonces ha habido quien ha pensado que estos son los sacerdotes iranios, que sí que se llamaban magos. Pero claro, eso es una cosa increíble. En Grecia, además los persas eran absolutamente sus enemigos, más enemigos, con los que habían sostenido las guerras médicas. Iban a estar sacerdotes persas actuando en territorio griego, pero hombre, no. Entonces, la segunda posibilidad que se decía de los magos es que luego mago acaba por significar charlatán o individuo tal, pero en el texto no hay nada que indique que el individuo que está escribiendo esto los considera personas que están cometiendo ninguna clase de superchería, de manera que la explicación más aparentemente correcta es la idea de que unos sacerdotes que son alternativos a los sacerdocios de la otra religión, de las religiones cívicas, de los griegos y demás, pues recibían el nombre de magos, pero eran griegos y hacían un ritual griego y en territorio griego, ¿no? De manera que la cosa va así. Bien, esta representación no es muy buena, pero no he encontrado otra. Entonces esta es la que tiene en su artículo un profesor italiano que acepta la idea esta de que se libera un pájaro, y es el fragmento de una estela, es decir, una estela funeraria, en la cual una niña está liberando un pájaro, ¿no? Y esta idea de la niña liberando el pájaro viene muy bien con estas ideas de la liberación del pájaro como el ritual que allí, ¿no? Bien, la columna 7 marca el paso de la descripción de ritos al comentario del poema, y la vemos rápidamente. Bueno, dice que Orfeo compone un canto correcto y expresa cosas lícitas, es decir, insiste mucho en decir, pese a lo raro que es, todo es correcto y todo es lícito, ¿no? Y pronuncia un discurso sagrado en toda su extensión, pues quien les exhorta a cerrar las puertas sobre sus oídos. Este cerrar las puertas es el primer verso de todas las composiciones que se atribuyen a Orfeo. Era como una especie de sello, marca de fábrica, ¿no? En los griegos le llaman a eso sfragis. Entonces, cuando uno empezaba a cerrar las puertas profanos, era un texto atribuido a Orfeo, ¿no? Y, bueno, pues esos son los pasajes que tenemos de esto y lo siguiente. Vamos a ir rápidamente. Es decir, lo que he hecho ha sido cambiar ahora de estrategia, no voy columna por columna porque no nos da tiempo, si no estamos aquí hasta mañana y no creo que ustedes me lo permitieran. Pues tenemos los versos que hay, ¿no? Primero el verso que se citaba para todas las cosas del Orfeo. Hablaré a quienes es lícito cerrar las puertas profanos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que se va a comentar solamente lo pueden oír quienes estén iniciados, o solamente lo pueden entender quienes estén iniciados. Cualquiera de las dos cosas sería lo correcto, ¿no? Lo conocemos ese verso por dos formas. Una, hablaré quien es el lícito, y otra, cantaré para conocedores. Por razones que no hacen al caso, no quiero ponerme filólogo paliza, prefiero la primera de las dos, ¿no? Luego sigue el siguiente verso, que nacieron de Zeus el monarca más que poderoso. Es decir, ya está haciendo el poeta el programa del poema. El programa quiere decir de qué va a tratar ese poema, ¿no? Y pues es de los dioses que nacieron de Zeus, ¿no? Bien, es curioso porque Hesíodo en la Teogonía pues dice algo muy parecido, que nacieron de
el mismo verso, el mismo relativo, pero en vez de Zeus dice de tierra y de cielo estrellado. Bueno, ¿y cuáles son las diferencias? Pues la primera diferencia es el número de dioses primordiales, es decir, Hesíodo habla de una pareja, tierra y cielo, mientras que Derveni dice Zeus, solo, que nacieron de Zeus. La segunda cosa es que mientras que Hesíodo se refiere a la primera generación de dioses, es decir, para Hesíodo tierra y cielo son la primera generación de dioses, en cambio el papiro de Derveni se refiere a la tercera generación de dioses, porque Zeus no nace el primero, ¿no? Bien, vemos el esquema para que se vea mejor, ¿no? Las generaciones de dioses del papiro de Derveni, el primer ser es la noche, que es eterna y no nace. Tiene a Urano, el cielo, y a Gea, la tierra. Luego estos tienen a Crono y a Rea, y Crono y Rea tienen a Zeus y a Hera. Bueno, y con algunos en medio, pero lo importante es la línea esta que hay aquí, ¿no? Claro, Zeus está exactamente aquí, en la tercera generación, ¿no? Urano y Gea, que es la pareja primordial de Hesíodo. Hesíodo no cuenta con la noche, sino que Hesíodo dice que lo primero que fue caos. No vamos a entrar en eso porque es complicado, ¿no? Bien, inmediatamente después de eso, dice que empieza la narración in medias res, ¿no? Zeus está tomando en sus manos el poder determinado por los dioses y la fuerza de esa ilustre deidad. O sea, Zeus ha destronado a su padre, a Crono, y ha tomado el poder. Empezamos por el medio, no empezamos por el principio. Obtenido el poder, acude a la diosa Noche, que es la primera de la generación, por lo tanto, al ser la inicial, la eterna y demás, es la divinidad que lo conoce todo, y por eso Zeus acude a Noche para saber cómo podría, no ya cómo ocuparía la sede del Nevado Olimpo, que quiere decir cómo tomaría el poder de los dioses, sino cómo lo conservaría. Es decir, el problema de los dioses es que habían ido tomando el poder y se lo habían ido arrebatando cada uno al anterior, ¿no? Urano quiere mantener el poder, digamos, practicando constantemente el sexo con la Tierra, lo cual no permite que la Tierra dé a luz a los hijos. La Tierra tiene a todos los hijos dentro, hasta que la Tierra decide acabar con esa situación, y a uno de sus hijos, Crono, pues ciega con una hoz los genitales del cielo, por lo tanto ya cielo se separa de tierra y los dioses pueden nacer. Crono, entonces, que es el que reina, decide que ese sistema no va, y entonces lo que hace es engullir a sus hijos, engullir y no devorar. Esto es una cosa que parece una tontería, pero es muy importante. Ustedes ven el cuadro de Goya, ¿no? de Saturno, o sea, Crono, devorando a sus hijos, y está ahí comiéndose una mano. No. Lo que hace Crono es sencillamente, se los mete en el vientre, hace glup, y entonces, ¿qué pasa? Que como es un vientre masculino, ese vientre no pare nunca, y se quedan ahí. Se quedan como nonatos eternos, ¿no? Esto es la cuestión. Pues claro, los dioses son inmortales, y es tremendo, pero se quedan ahí, hasta que, naturalmente, también para eso hay una solución. Lo que hace Rea es que le da, cuando nace Zeus, en lugar de darle a Zeus, le da una piedra envuelta en pañales, y entonces el tipo se engulle la piedra, y la piedra no solamente es que lo engaña, sino que además hace que vomite a todos los que tenía dentro y suelta a todas las criaturas allí, ¿no? Bueno, pues Zeus quiere saber cómo va a evitar eso, y por eso le pregunta a Noche. Y también le pregunta a su padre, ¿no? En el verso 5, una vez que oyó los vaticinios de su padre. Y entonces hace una cosa muy rara, tan rara que ha provocado unas discusiones enormes sobre la interpretación del papiro. Dice que engulló el falo del cielo. ¿Dónde estaba el falo del cielo? Pues cuando matan, o sea, cuando castran a Cielo, a Urano, pues se supone que el miembro, en Hesíodo cae al mar y sale Afrodita, pero aquí no cae al mar, y no cae al mar porque luego el comentarista lo identifica con el sol, lo cual quiere decir que estaba en medio del espacio. Entonces Zeus lo engulle, ¿y qué pasa? Que se queda embarazado. Se queda embarazado de toda la creación, porque todo lo que había producido el miembro de Cielo, pues lo vuelve él a producir. Con lo cual hace una cosa que es verdaderamente curiosa, ¿no?
y es que aquí estamos las generaciones, ¿no? ¿Y qué hace Zeus con su maniobra? Se convierte en antecesor de sí mismo. Maravilloso, claro, al engullir el falo de cielo, va a volver a dar a luz a cielo, a tierra, a Cronarrea, a todos los dioses que antes habían nacido, pero ahora él es el que está el primero. Y se ha convertido en padre y en madre, porque los pare. Fantástico, ¿eh? Es una idea brillante. No sabemos si se la dice Noche y tal, o se le ocurre a él. Probablemente lo que le dice Noche y demás es que los dioses están condenados a ser sustituidos por sus descendientes, y dice, a mí no me pasa. Y entonces, pues es esta la cuestión, ¿no? Cosa que naturalmente al pobre comentarista lo lleva a tremendas cosas para explicar todo esto. Bien, ya vamos un poco más deprisa, porque si no... entonces dice que... todos quedaron incorporados en él, ¿no? Dioses felices y diosas, ríos, fuentes amables y todo lo demás, cuanto entonces había llegado a ser. Así que él llegó a ser único. La multiplicidad se convierte en unidad, como en los filósofos presocráticos, en el caso de Empédocles, ¿no? Y luego se vuelve otra vez a generar la multiplicidad, pero esta vez de una manera ordenada y de acuerdo con un plan. El Zeus del poeta de Derveni es un Zeus inteligente, un Zeus que es... tiene un plan para crear una humanidad. Por eso se explica el primer verso, ¿no? Los que nacieron de Zeus, claro, nacen de Zeus, porque Zeus se ha convertido en el primero de la serie. Bueno, luego entonces se narran los antecedentes de la historia, ¿no? Pues se dice que bueno, y dice que ahora es rey, en adelante lo seguirá siendo. Se hace un pequeño himno a Zeus en las versiones posteriores de las teogonías órficas. Este himno va creciendo cada vez más. Nació el primero y el último, esto que hemos visto, es el primero y es el último. Llegó a ser el primero, pero nació el último. Bien, y luego pues es cabeza y es centro, cabeza porque es la cima de la creación, y es centro porque todo depende de él, todo deriva de él. Y por Zeus todo queda bien configurado. El verbo que se utiliza es el que se utiliza cuando un artista hace una obra muy bien hecha, o sea que la creación, obra de Zeus, es una obra de arte, ¿no? Es algo que está muy bien hecho. Luego es hálito de todo, es decir, es como lo que le insufla vida a todo lo que existe, y es destino de todo porque sabe lo que va a ocurrir a todo el mundo, ¿no? Bien, claro, ahora tiene que volver a generar a los seres, pero ahora no tiene pareja, por lo tanto no puede tener un hijo de acuerdo con la forma habitual de tenerlo, sino que tiene que generar a la primera diosa por eyaculación. O sea, esto es curioso porque tanto el tema este del engullir el miembro de un dios, que está en un poema hitita, como esto de la generación por eyaculación, que está en un poema egipcio, tiene antecedentes orientales. Es una cosa muy curiosa. Son unos influjos orientales que tiene el orfismo muy, muy peculiares, ¿no? Y bueno, pues nace Afrodita y dos diosas de su séquito, Persuasión y Armonía, ¿no? Muy adecuados con Afrodita, porque, en fin, para hacer el amor con alguien hay que persuadirla previamente, y la idea esta de armonía, pues es la compatibilidad entre los seres que se van a unir. ¿Por qué Afrodita la primera? Porque a partir de que exista Afrodita ya puede haber parejas y unión sexual. Mientras que Afrodita no existe el principio de la unión sexual, y por lo tanto, en Hesíodo no utiliza a Afrodita, utiliza a Eros, que también sorprendía mucho, porque Hesíodo dice, primero nació el cielo, la tierra, dice, ¿y Eros qué pinta aquí? Pues Eros, claro, tiene que pintar, porque si no hay Eros, no hay unión y hijos de una pareja, ¿no? Bien, luego crea el cielo, a la tierra, el cielo, el océano, que es el río que rodea a la tierra, ¿eh? Los griegos creían que océano era un río, ¿no? Ahora veremos unas imágenes interesantes, ¿no? E hizo fluir en él los tendones de Aqueloo, que son los ríos, del que todo mar procede. Y luego hace la luna, de igual hechura desde el centro toda ella, que a muchos mortales les luce sobre la tierra inmensa. Al crear la luna, naturalmente crea también el tiempo, porque la luna es la medición del mes, que es la unidad básica del tiempo, ¿no?
Bien, es curioso porque esta idea aquí, ven cómo el océano se concebía en los mapas de los griegos. Esto es la reproducción de lo que sería el primer mapa, no es original, está hecho sobre la descripción. Y es curioso porque es también de origen oriental. Aquí tenemos una tablilla acadia en donde tenemos exactamente esa idea del gran río que circunda a la Tierra y la estructura del mundo. Es muy curioso cómo circulaban las ideas en este momento, ¿no? Bien, y el final dice, más cuando hubo concebido todas sus obras la mente de Zeus, quiso unirse en amor con su madre. Es curioso, el incesto, que es un gran pecado en el mundo humano, en cambio en el mundo divino es algo completamente natural. Y la idea de Zeus, de nuevo, es alterar las generaciones. Al casarse con su madre, el hijo, es hermanastro, bueno, no quiero montar los líos que se pueden montar aquí, porque vamos, es bastante tremendo, ¿no? Bien, de manera que toda la actitud del comentarista pues se debe a esto, ¿no? A que estas cosas tan extrañas no pueden ser entendidas como literales. Él cree que no, y entonces ensaya una explicación, ¿no? Y declara, dado que Orfeo le da a todo el poema un sentido alegórico acerca de las cosas que son, no es un sentido alegórico, él ve el sentido alegórico, en ningún momento Orfeo está haciendo un sentido alegórico, como el poeta que sea. Es necesario comentarlo verso a verso, y es lo que hace, lo comenta verso a verso. Y bueno, entonces voy a hacerles esto ya rápidamente, no quiero abusar de su paciencia, la interpretación que hace el comentarista sobre este relato que he contado ahora, cómo se convierte en sus manos en una interpretación filosófica, ¿no? El primero es el reino de la noche. ¿Qué es para el comentarista el reino de la noche? Una situación que nosotros diríamos precosmogónica, en la que solo había una amalgama oscura e indistinta de las cosas que son, que permanecen inmóviles, es decir, una especie de magma. Lo que ahora creemos que es caos, la culpa de que creamos que es caos, eso es porque lo dice Ovidio en el proemio de las metamorfosis. Caos en Hesíodo era otra cosa, pero no vamos a entrar en eso. Luego viene Urano. Urano aumenta la luz y el calor, aporta aire, y el comentarista, que le encantan las etimologías más falsas que Judas, pues no son las etimologías de los griegos, eran pues cosas del estilo de un individuo italiano tenía una novia que se llamaba Adela y se murió y decía Mortadela, y de ahí viene el nombre de Mortadela, ¿no? Este tipo de etimología son, digamos, falsas. Y entonces, ¿qué cree este hombre que es Urano? Descubre que Uranos y Cronos terminan los dos en nos, dice, uy, qué curioso y tal. Y como nos es como se pronunciaba la palabra mente en griego, pues dice, es que esto es una mente algo, ¿no? En los dos casos, ¿no? ¿Y qué es Ura? Pues el verbo hor, que es delimitar, por lo tanto, Uranos es la inteligencia que delimita, de manera que hay este aporte de luz, este aporte de aire, y entonces ya las cosas van delimitándose. En lugar de haber una plasta confusa, hay elementos que son delimitados. Crono concentra el fuego con la creación del Sol, que ya digo que el Sol es el falo de Urano según el comentarista, y Crono, que etimologiza como cronos, o sea, la inteligencia que hace chocar. Y entonces usa este fuego para hacer que las cosas que son choquen violentamente entre sí y se fragmenten, ¿no? Yo, que soy amante de los ejemplos estúpidos, mis alumnos lo saben perfectamente, es como meter las palomitas en un microondas, ¿no? Eso es lo que hace Crono, es esto, todo allí que se va chocando y demás, ¿no? Y bueno, y entonces ya al haber
masas de materia más pequeñas, ya esas masas de materia que en el reino de Cronos están chocando y por lo tanto no pueden de ninguna manera crear nada, ninguna cosa estable, llega Zeus, que etimologiza a Zeus con el verbo tsein, que es vivir, es el que crea la vida, porque es aire inteligente que envuelve y aparta al sol, permitiendo que esté lo suficientemente cerca como para brindar el calor necesario para que las cosas vivan, pero lo suficientemente lejos para evitar que estén aporreándose mutuamente en este choque constante, ¿no? Bien, de manera que esa es la explicación. A partir de ahí, pues ya, todavía no termino, ya me queda muy poquito, o sea, anuncio que ya me queda un poquito. De manera que todo esto de manera no tiene nada que ver con el propósito del poeta. Por supuesto que el poeta no creía nada de esto. Pero es la versión que este hombre da en el momento y que nos sirve muy bien para entender lo que representa este papiro y el tipo de religiosidad que se produce en Macedonia. Lo que representa este papiro es un documento único, la primera documentación de un poema órfico, el primer caso atestiguado de comentario sistemático de un poema, ideas filosóficas presocráticas nuevas y una síntesis original entre religión y filosofía que anticipa a Platón y a los estoicos posteriormente, ¿no? Y en cuanto a lo del ambiente cultural de Macedonia, se ve que se interesaba por la religión, pero que también se interesaba por la especulación, la especulación filosófica. Es decir, que en Macedonia es característica esta mezcla entre una nueva manera de entender la religión y la aportación de la filosofía. Muchísimas gracias.